Hola, les saludo Carmen Pérez Palma, directora académica de CEPAP. Hoy tenemos de visita a Miriam Vilcamisa, una gran compañera y también colega del sector turístico con amplia trayectoria. Continuando nuestra secuencia de entrevistas, hoy Miriam nos va a contar parte de su trayectoria como guía oficial de turismo y también como entrenadora y capacitadora de guías que actualmente se desarrollan en el mercado turístico. Bueno, esta entrevista que vamos a desarrollar nos va a permitir analizar el tema del campo turístico, hacer algunas recomendaciones, posiblemente a las nuevas generaciones. Y si bien es cierto, en una oportunidad ya tuvimos a Miriam en una transmisión, ¿te acuerdas? Hicimos una transmisión en vivo y nos contó un poco de su experiencia. Ahora lo vamos a repasar para aquellas personas que próximamente se van a ir conectando a nuestras presentaciones y a nuestras próximas entrevistas, pero vamos a brindar puntos específicos sobre la carrera del guía, una carrera que compartimos porque ambos somos guías de turismo y porque también queremos aportar a las generaciones actuales y a las próximas que vendrán. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, ¿cómo estás, Carmen? Todo bien, felizmente. Y gracias por la invitación de hoy día. Qué bueno, Miriam es una colega, guía de turismo, ambas. Coincidentemente hemos estudiado la carrera en diferentes instituciones, pero la trayectoria profesional nos ha unido en diferentes experiencias, ¿no? Tenemos varios años ya que hemos trabajado paralelamente en algunas instituciones que es posible que los comentemos, donde guardamos gratos recuerdos, pero también tenemos la otra coincidencia que somos pedagogas, ¿no? Estudiamos la carrera de educación y por tal razón tenemos ambas más de 20 años de servicio en este proceso. Bien, entonces nuestra invitada especial será hoy día Miriam, que nos va a contar justamente estos detalles principales y que con algunos aportes que yo te pueda brindar. En este caso, vamos a ir contando nuestras experiencias y algunas recomendaciones dentro de lo que sería la formación profesional, académica y práctica de los guías de turismo, ¿no? Porque esa es una etapa importante para que posteriormente se puedan insertar al mundo laboral, a la empleabilidad. Cuéntanos, Miriam, ¿cómo decidiste, ¿no?, a seguir la carrera de guía de turismo? ¿Qué es lo que te motivó? ¿Cómo te vinculaste a esta profesión? Bien, como todos los días, creo, ¿no? En realidad, esto ya desde la época de la secundaria, ¿no? Me gustó mucho porque íbamos a los museos con los profesores del colegio. Y bueno, me acuerdo mucho el convento de San Francisco, que es el clásico, las prácticas iniciales de todos. Había una guía que me impresionó mucho por su explicación, ¿no? En realidad a mí nunca me gustaron los números, así que a usted también más por eso, por la historia, ¿no? La cultura, ¿no? Y ya en casa siempre mi papá me incentivaba mucho a los idiomas, incluso me regalaba libros en inglés y uno de ellos fue Oro del Perú en inglés. Y también me incentivó a que por qué no podía estudiar algo relacionado al turismo, ¿no? Entre ellos, él me decía hotel o por qué no algo de aviación, por ejemplo, porque en aquellas épocas no estaba lo de la aviación, pero no había todavía una escuela especialmente de aviación. Estaba para turismo y en este caso guía de turismo, ¿no? Entonces opté por la carrera de guía y bueno, estudié en la escuela de turismo, ¿no? En Stanford Tour. Y ahí es donde empecé pues inicié, ¿no? Como estudiante y empecé luego a practicar, a ejercerlo, ¿no? Y luego empecé a viajar, que si bien es cierto, tengo muchos colegas que en la actualidad ya siguen trabajando como guías para diferentes agencias de viaje. Yo en algún momento dejé de ejercer la carrera porque ya me fui más para la parte de docencia, pero enseñaba, ¿no?, dentro de la docencia las experiencias que yo había tenido durante ese tiempo de trabajo como guía de turismo, ¿no? Sí tuve oportunidad de viajar bastante, casi me conozco todo el país. Tuve oportunidad de centrarme más en la parte de viajes full days, ¿no? Me acuerdo mucho que cuando empecé a viajar o empecé a guiar por primera vez fue cuando inicié en la Municipalidad de Lima, un grupo de compañeros en aquellas épocas, ahora ya somos colegas y también ellos ejerciendo la docencia también.
¿no? Y trabajamos ahí en 2 proyectos, uno que se llamó Pasito a Paso, estaba a cargo de Luis Repeto, y luego Descubre Lima con nosotros, ¿no? Y bueno, eso fue como un inicio para poder hacer diferentes circuitos turísticos en Lima, de lo que muchas guías en la actualidad ya lo están desarrollando, porque es lo que nosotros habíamos hecho en ese programa llamado Pasito a Paso, ¿no? Entonces hacíamos distritos como el Barrios Altos, caminamos bastante, incentivando y motivando a los vecinos de Lima que conozcan, pues, ¿no? Esos lugares, concursos de los mejores patios, el concurso de los dulces típicos limeños, ¿no? Que era muy interesante en aquellas épocas, ¿no? Pero sí caminábamos, no es el que vas a ir en bus o en carro como hoy en día lo hace, sino era peatonal, ¿no? Y luego ya nos fuimos más a la parte de los que son circuitos modernos, ¿no? Como Chorrillos, Barranco, El Callao, la parte de Miraflores, San Isidro, ¿no? Entonces empezamos a desarrollar más alternativas en cuanto a circuitos turísticos de Lima, ¿no? Y luego ya cuando Descubre Lima con nosotros, empezamos a hacer visitas fuera de Lima, Lunahualá. Y me acuerdo que la primera vez el carro no sabía por dónde ir y nos perdimos, ¿no? Y es la clásica, pues, ¿no? Y luego nos fuimos a Lomas de la Chay, de ahí nos fuimos a Ica y así sucesivamente como guía empecé a conocer lugares turísticos alrededores de Lima, fuera de Lima y bueno, ya llegó un tiempo donde empecé a viajar y una de mis experiencias fue que me quedé buen tiempo en Ica, ¿no? En la parte de Paracas, pues. En casi 5 años estuve trabajando ahí. Primero inicié como guardaparques en la Reserva Nacional de Paracas. Tuve prácticas de casi 3 meses, pero como me gustó, seguí quedándome más en la zona de la reserva y luego ya me quedé en el mismo ICA o mismo Pisco para poder trabajar para algunas agencias de viaje, ¿no? Como en aquellas épocas no había muchos guías en idioma, solamente éramos 2 o 3 guías que hablábamos inglés y 2 que hablábamos inglés y francés, entonces se me presentó la oportunidad de trabajar casi 5 o 6 años en Paracas, donde tengo muchas experiencias bonitas con muchos grupos extranjeros y también algunos pasajeros nacionales. Y bueno, agradezco mucho, siempre que yo he quedado agradecida de Paracas porque es la que me abrió más las puertas para poder viajar y conocer más lugares, gracias a los grupos que llegaban en esa época, ¿no? Y a las agencias de viaje que tomaban mis servicios como guía freelance, ¿no? Porque trabajaba en Paracas para varias agencias de viaje, ¿no? Que hasta hoy en día casi muchos de ellos todavía continúan trabajando, pero ya hay otros nuevos, ¿no? Porque ya Paracas ha crecido tanto que ya hay más agencias de viajes, hay más guías, ¿no? Ya los guías de esa época muchos nos hemos retirado para seguir viendo otras opciones. De ahí ya llegué a Lima y se me presentó la oportunidad no solamente de guía, sino también de la docencia, ¿no? Estuve primero en la FAP como docente, que fue una experiencia muy interesante, bonita, diferente. Es muy diferente enseñar a militares que enseñar a civiles. Y de ahí ya estuve en otros institutos tecnológicos relacionados a la carrera de turismo, hotelería, y bueno, hasta la actualidad, ¿no? Hoy en día estoy retornando de nuevo para poder seguir con esta pasión de lo que es el guiado, porque eso sí, nunca me he olvidado de que mi primera carrera ha sido guía de turismo y que la parte de la docencia me ha ayudado mucho también para poder enseñar a estas generaciones lo que en realidad debe ser un guía, ¿no? Y la vocación que deben de tener. Qué bien, hay mucha relación en lo que él sigue contando, ¿no? Porque sí, a Miriam la conocí en la Fuerza Aérea. Ella estaba a cargo de los cadetes y Miriam llegó como docente, ¿no? Que reforzó. Éramos varios docentes los que trabajábamos ahí en el área de formación cultural y también tuve la oportunidad de coincidir en otras instituciones de turismo donde compartíamos prácticamente los mismos cursos, ¿no? Solo que tú en una sede y yo en la otra y trabajábamos integradamente. Y sí, ambas empezamos como guías. Yo también no pensé que luego seguiría guiando y ahora estoy alternando, ¿no? Es como que siempre volvemos a nuestro inicio. Exacto. Bien, Miriam, de hecho que es importante tener el conocimiento de tu trayectoria.
tienes experiencia en uno de los destinos más importantes que tiene el Perú, que es Ica Paracas, ¿no? El segundo, podríamos decirlo a nivel receptivo, donde está más cerca a nosotros y que también constantemente puedo ir. A la semana voy 2 o 3 veces, a veces evaluando, reforzando, porque ya, como bien lo has dicho, ¿no? Empezamos como guía, como docentes, ahora estamos entrando a una nueva etapa, donde alternamos ya el guiado más la enseñanza, pero aparte ya el entrenamiento, ¿no? Porque ya lo estamos viendo no solamente del lado del guía, del docente, sino también del lado de la empresa. Claro. Que son puntos diferentes, pero al final, si bien es cierto, trabajan en conjunto, pero cada uno tiene algo específico y ya lo estamos determinando, ¿no? Entonces, justamente eso nos va a permitir el día de hoy, de acuerdo a los meses que hemos ido reinsertándonos en el mundo laboral del guiado, ver algunas similitudes y también diferencias, ¿no? Dentro de este proceso de la formación de los guías. Definitivamente nosotros tenemos un formato de enseñanza diferente. Sí hemos tenido dificultades, ¿no? ¿Qué dificultades asumiste como estudiante? Como estudiante, al inicio, como yo estudié en colegio de monjas, para mí era difícil relacionarme con otras personas, ¿no? Entonces, y más si eran compañeros, ¿no? Varones, expresarme. Eso fue una de las dificultades, ¿no? Ser un poquito más sociable, pero luego ya con la enseñanza, los estudios que yo he tenido con mis profesores en aquellas épocas, bueno, he sabido, ¿no? Cómo reforzar esa parte, ¿no? Esa parte de relacionarme más con las personas, más, interactuar más con ellos, ¿no? Y eso es lo que ya yo, cuando hablaba con mis alumnos, ¿no? Ya en la actualidad, hay algunos alumnos que me decían, yo soy muy callada, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo para poder no ser nerviosa, no es poder hablar en el público, ¿no? En ese tiempo todavía como que no nos enseñaba mucho la oratoria, teníamos un profesor de comunicación y yo de verdad agradezco a ese profesor porque una vez me dio nerviosa, que mis manos lo hacía de esta manera y una vez me llamó y me dijo, mira, para que no vean que tú estás nerviosa, en vez de que muevas las manos, mueve los dedos de los pies. Así nadie se va a dar cuenta de que tú estás nerviosa, ¿no? Y tú mira a todos tus compañeros como niños. Entonces, es la técnica que me enseñó un profesor y yo lo apliqué, aunque no lo crean. Cuando empecé a trabajar ya como guía, lo seguía aplicando. Mis pasajeros lo veía como niños, ¿no? Y bueno, él me decía que si tenía miedo de mirar a los ojos, mirarles en la parte central de la frente. No, claro, ahora ya no, ¿no? La experiencia ya es diferente, me ha ayudado bastante. Entonces yo les enseño, les comento esa experiencia a mis alumnos, ¿no? Yo fui igual. Hoy en día hablo como Lora y si nadie me para, ¿no? Entonces yo creo que es un proceso. Pero al inicio, como cuando fui estudiante, eso fue el problema que tenía, ¿no? El problema que tenía en aquellas épocas, ¿no? De relacionarme con los demás. Bueno, te cuento que en mi caso, bueno, yo sí crecí en una parroquia y sí, desde pequeña tenía yo bastante interacción. No fue difícil para mí pararme frente a un público. Lo que sí para mí era un poco complicado el subir y bajar montañas, ¿no? Porque hasta ahora, eso podría decir en el tema de la formación. Y bueno, también tuvimos la dificultad aparte de todo lo que has mencionado, la información era muy limitada, ¿no? Sí, también aquellas épocas, ahora tienen toda la tecnología. Nosotros teníamos que ir a la biblioteca. Sí. O investigar en cada lugar, ¿no? Si te mandaban a hacer un trabajo, por ejemplo, Santo Domingo, te tenías que ir a Santo Domingo a escuchar la información y a pedir si por ahí había una biblioteca, ¿no? Que claro lo tiene, pero no es accesible para todos, ¿no? Claro. Entonces, es así, la información era diferente, ¿no? Y de hecho que eso vamos a seguir conversando, ¿no? En el proceso, porque justamente esa es la idea. Hoy día hablar de la formación del guía y qué es lo que podríamos aportar de nuestra experiencia, de lo que hemos pasado, lo bonito y también lo complicado para las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, vamos a ir analizando algunos puntos. En función a tu experiencia, ¿cuál crees que sería el perfil adecuado
que debería tener un estudiante o digamos, un postulante a la carrera de guía de turismo, ¿no? Imaginemos que soy un alumno que he terminado recién secundaria. Me interesaría ser guía de turismo porque la mayoría ingresa porque me gusta viajar, dice, ¿no? Siempre nos han dicho eso nuestros alumnos. ¿Por qué has entrado a turismo? Me gusta viajar, dice. Pero la pregunta es de qué lado, ¿no? De turista, que tienes aparentemente todo bonito, o del otro lado que es el soporte, que no es tan bonito, podríamos decirlo entre comillas, pero que cuando es nuestra vocación, así sea cansadísimo, estamos felices, ¿no? Entonces, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál sería ese perfil de aquel estudiante que tiene la intención de ingresar a la carrera de guía o que ya está en el proceso? Porque ese es otro punto, ¿no? Si termino la carrera o no, porque hemos tenido el caso de algunos dejaron, exacto. Sí, mira, y eso es cierto lo que tú me decías, ¿no? Siempre cuando uno entra a las clases, por primera vez ves un nuevo grupo, siempre le preguntas, es la clásica, ¿no? Y como yo siempre le digo a los alumnos, voy a hacer la misma pregunta que todos sus profesores lo han hecho, pero yo no quiero que me digan porque me gusta viajar, porque quiero conocer gente, por los idiomas. No, en realidad, ¿cuál sería la respuesta correcta? Y no todo lo dicen, ¿no? Y porque si vas a viajar, puedes viajar, vas a viajar en cualquier momento, puedes comprar tu bus, tu ticket de aéreo, de bus y viajas, ¿no? Porque vas a conocer gente, igual vas a conocer muchas personas, ¿no? Cuando viajas, conoces personas. ¿Que quieres aprender idiomas? Bueno, si vas a ser guía, obviamente vas a tener que estudiar idiomas. Claro, que cuanto más idiomas hables, va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces, algo muy importante para poder ser guía, y yo siempre lo he dicho y que lamentablemente no lo estoy viendo después de tiempo que he regresado para guiados, es la vocación de servicio. La vocación de servicio es muy importante porque puedes guiar, tú puedes decir, yo soy guía, ya, pero si no tienes vocación de servicio, ni bien subes a un bus, ni bien tienes una situación que vas a tener que afrontar, ¿no? O quizá buscar más información de lo que tú crees que tienes que dar, puede ser que agarres y digas, no, esto no es para mí, ¿no? No sabía que ser guía era esto. O sea, no es solamente viajar, el guía no solamente es viajar, comer rico, sino el guía tiene muchas funciones y muchas características importantes, ¿no? Entonces, aparte de todo lo que yo he visto y en la parte laboral que yo he estado trabajando mucho tiempo, siempre los profesores nos decían eso, vocación, ¿no? Y algo muy importante del perfil del guía es que tiene que saber idiomas. Los idiomas es muy importante. He visto muchos guías que no hablan idiomas, e incluso hasta tienen carnet, ¿no? Pero no sé cómo han sacado su carnet. Pero quizá la primera vez era pues, por primera vez te vamos a dar carnet y luego después de 3 años tienes que sacar ya con idiomas, ¿no? Podría ser. Pero a veces hay guías que piensan que guiar nacionales solamente es parte de una oportunidad. En realidad el guía tiene que hablar idiomas, porque no solamente va a guiar nacionales. Si tú quieres tener más trabajo, quieres ganar más, entonces tienes que saber más idiomas, ¿no? El inglés, pero también ya no solamente es el inglés, ahora puede ser francés, puede ser italiano, portugués, chino, lo que ustedes deseen, ¿no? Entonces la preparación es muy importante, los conocimientos es importante, ¿no? Si hablamos de esa parte, pero también es importante la parte de motivación, ¿no? Bueno, las habilidades, las destrezas, debe de verse las partes en lo que es una buena comunicación, ¿verdad? El liderazgo, que es muy importante, el aprendizaje continuo. Siempre uno debe de seguir estudiando, tenga la edad que tenga los años que tenga en la parte de guías, porque que no lo crea, yo sigo estudiando y yo sigo aprendiendo, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? En cuanto al perfil, el guía no solamente el guía siempre va a guiar, también tiene que tener otro tipo de conocimientos, quizá más la parte empresarial, ¿no? Saber elaborar proyectos, elaborar experiencias, ¿no? Ahora nosotros llamamos experiencia, porque es lo que queremos dejar
al turista, experiencias y eso. Y de esa experiencia siempre lo recuerdo, ¿no? Saber elaborar nuevas rutas turísticas, ir a la zona a hacer investigación de campo. He visto algunos guías que no quieren irse al lugar a investigar campo. Yo cuando me inicié como guía para conocer Churín, para conocer Nahuená, para conocer Lomas de la Chay, por ejemplo, Santa Rosa en Equíber, me acuerdo en ese tiempo, Caral, ¿no? Eran diferentes rutas, las rutas eran trocha en algunos casos, no había tampoco pista asfaltada, y nos invertíamos nuestro propio dinero, invertíamos y nos íbamos a investigar la zona, ¿no? Hoy en día no quieren investigar, entonces, bueno, es muy importante eso, ¿no? En cuanto al perfil, tiene que ser, ver la parte también de investigación, ¿no? Investigación de la zona, conocer al turista, ¿no? Entonces hay muchas cosas que el guía puede desarrollar, ¿no? Claro que sí, y como dirían los chicos, por dos, ¿no? Porque yo también he pasado lo mismo, claro, de acuerdo a cada una su experiencia, pero sí lo tuvimos un poco complicado, o al menos para cuando nosotros decidimos estudiar la carrera y a mí me lo dijeron, pero ¿por qué turismo? O sea, no vas a encontrar trabajo. Salíamos de una etapa difícil, salíamos de un nuevo renacer después de estos temas sociales que se presentaron en nuestro país, ¿no? Y era una carrera cara y como bien lo dices, teníamos que invertir bastante. Era una de las carreras más caras porque no solamente era la mensualidad, yo inicié pagando en dólares, me acuerdo la carrera, y era financiar tus propios viajes. Era una inversión a mediano y largo plazo que luego íbamos a recuperar y por esa razón también me permitió insertarme luego con el mercado laboral como estudiante, ¿no? Porque mi examen final, te cuento, fue en Ayacucho y el profesor que tuvo la paciencia incluso, como bien lo decías, no había información, él dibujaba. A mano nos dibujaba la fachada de la catedral, de las casonas, porque había información muy general, pero no para nuestra realidad, para nuestra historia. Y ese examen práctico me permitió que cuando la agencia solicitó, dijo, ¿quiénes conocen Ayacucho? Levantamos la mano, ¿no? Las que habíamos brindado el examen y rápidamente entramos a trabajar. Claro. Porque teníamos esa base, ¿no? ¿Bien? Entonces, sí es importante, más allá del tema del perfil, cómo nosotros hemos fortalecido ese conocimiento, ese proceso, ¿no? Porque podías tener la vocación de servicio, pero con esas limitaciones que hemos tenido, la vocación no era sola. Sí, es Y riesgos que también hemos afrontado, porque como bien lo has dicho, no había señalización. Salíamos de una etapa difícil de Perú donde podías viajar y te podías encontrar peligros que ya ustedes saben que se generó en la época del 80, 90, que tuvo repercusión por varios años y aún así, ¿no? Tuvimos que superar. Bien, entonces, bueno, eso es por el lado de estudiantes en nuestro caso, ¿no? El que a pesar de las limitaciones lo afrontamos y continuamos. Y haciendo una comparación con el estudiante actual, sí tiene mayores herramientas. Claro. Mayores beneficios, ¿no? Antes nosotros teníamos que ir al museo a copiar todo el día, nos pasábamos copiando y copiando con el brazo que nos dolía. Y si nos permitían sacar copia, ¿te acuerdas? También. Para sacar copia era difícil. Sí. No nos autorizaban la copia. Teníamos que escribir y escribir. Me acuerdo que esos eran pues textos que a mano, cuadernos, guiones, todo hecho a mano que teníamos, nuestras fichas. Pero ahora el estudiante podríamos decir que tiene una oportunidad más amplia porque va al celular, los videos, una leidita y ya está. Al día siguiente es más fácil. Entonces, considero que por estos beneficios que ahora tenemos por la tecnología y otros factores, el estudiante podría ser más competitivo, ¿no? Debería ser más competitivo. Aunque algunos dicen que en la necesidad, en la carencia está el mayor interés, ¿no? Pero que cuando tienes mucho también a veces no sabes por dónde empezar o no te ordenas o piensas que las cosas son más difíciles. Aunque sí tenemos que identificar que hay jóvenes que sí utilizan muy bien las herramientas. Sí me he encontrado en este proceso con alumnos muy buenos que han sabido utilizar las herramientas y nos han brindado muy buenos resultados, nos han sorprendido, pero también hemos tenido alumnos que han sido un poco más conformistas, ¿no? En ese proceso. Bueno,
Hemos analizado muy ligeramente porque había mucho más que hablar sobre este tema de perfil como estudiante de nuestra generación con las de ahora. En la parte ya profesional, de entrenadora, de profesora, ¿cómo tú, qué recomendarías y cómo tú ves este proceso de enseñanza para que el alumno, en función a todos estos beneficios que tiene, ¿no? Que son diferentes a los que hemos tenido, podría asumir, ¿no? La parte académica, ¿qué consideras tú que el alumno debería fortalecer en su conocimiento para poder desarrollarse más adelante? Porque esa es la idea, ¿no? Nos formamos para trabajar. Claro, pero algo muy importante es de que el alumno, bueno, acá se evalúan muchos aspectos, ¿no? Y más que todo, cuando yo he escuchado alumnos o he visto egresados en la carrera o jóvenes, ¿no? Hace poco que he estado también para acá de Neo, porque siempre, como dices tú, no regresa y es verdad. He visto muchos guías que les falta la parte, por ejemplo, de una comunicación más afectiva. O sea, acá lo que tienen que desarrollar más, aparte de los conocimientos, porque los conocimientos con la tecnología puedes investigar, ¿no? Si ya no quieres ir a hacer una visita de campo porque no te da el tiempo, o porque quizá, bueno, la parte económica, no sé, ¿no? Invertir en eso, ya tienes la tecnología y si ya sabes hacer una hoja de ruta, kilometrajes, entonces ya tú puedes llegar incluso con el señor, porque el señor el conductor, con él tú puedes decir tantos kilómetros y él te va a llevar, porque él conoce, ¿no? Pero algo muy importante que uno tiene que desarrollar son las habilidades, en este caso, no las técnicas, ¿no? Solamente que esa parte, por ejemplo, de la alfabetización digital, que es muy importante, que hoy en día ya todo lo manejamos, ¿no? Sino la parte de las habilidades blandas y sociales. Eso es muy importante, porque yo puedo ser guía, pero si no tengo paciencia, si no tengo una comunicación adecuada, si no soy empática, si no soy asertiva, si no me gusta escuchar, si quiero pelear, porque ese día amanecí fastidiada, porque algo me pasó el día anterior y me desquito como turista, entonces no vamos a estar bien, ¿no? Entonces esa es la parte de lo que hoy en día los futuros guías y los que nosotros estamos trabajando incluso en la actualidad, porque los que trabajan y los que son incluso de mi edad también. Yo sé que a veces el día a día hace de que uno tenga un tipo de actitud, ¿no? Pero hay que saberlo controlar, ¿no? Y eso es lo que se tiene que manejar hoy en día con los futuros, con los jóvenes, ¿no? Las habilidades blandas y sociales, que es muy importante también, ¿no? Sí, de hecho el estrés ahora está sumando, bueno, eso sí no teníamos el problema cuando nosotros hemos estudiado, ¿no? Era algo más tranquilo. Sí teníamos bastante presión, sin embargo creo que el estrés ya en esta época sí está sumando dificultades a las que ya se están presentando. Bien, entonces podríamos considerar de que para esta temporada debería ser más fácil para el guía, pero también se somete a otros riesgos nuevos que se están generando, ¿no? Entonces, en forma académica, en mi caso que también he enseñado, es fortalecer los conocimientos que tienen, uno enseñarles a buscar información que sea correcta, inculcarles también la intención de la investigación, la ejecución de proyectos, porque el guía no solamente guía, el guía también puede asesorar, el guía también puede desarrollarse en varios campos, ¿no? Años atrás sí era, vas a estudiar guía para museo nomás, ¿no? Era como que nos etiquetaban en ese campo, lo veían muy limitado, pero en realidad no es así. Y es más, ser guía de museo también tiene sus sacrificios, sus beneficios, ¿no? O sea, sea guía de museo, de zona arqueológica, de city tour, sea guías nacionales, ¿no? Internacionales, cada uno tiene su reto que asumir. Y todos al final cumplen la función que es la vocación de servicio, ¿no? Que es lo que nosotros brindamos en función al conocimiento de nuestra especialidad. Sí. ¿No? Y que eso justamente nos garantiza que brindemos un buen servicio, ¿no? Claro, aprender, perdón que te interrumpa, tener conocimientos especializados, porque hoy en día ya estamos manejando los ejes de la sostenibilidad. Entonces, antes quizá no nos enseñaban mucho de eso, ¿no? Porque quizá no estábamos pasando tanto lo que hoy en día estamos pasando, ¿no? La parte sostenible, medio ambiente, conservación, ¿no? Entonces,
también es muy importante tener esos conocimientos y lo que cada día va apareciendo, ¿no? Antes no había turismo aventura, pero hoy en día hay turismo aventura. Antes no había observación de aves, hoy en día hay. Entonces, si tú quieres especializarte en un rubro más relacionado a la parte de guiados, vas a tener que seguir estudiando y especializarte más, investigar más, ¿no? Hacer proyectos nuevos, proyectos turísticos, algo que quizá nuevo, algo que quizá estás investigando en alguna zona, ¿no? Nuevas rutas, por ejemplo, ¿no? O sea, todo eso es muy importante, ¿no? Como había mencionado, fortalecer más la iniciativa de investigación, ¿no? Claro, y ahora con la facilidad de las redes podemos compartir. Y si cada día expusiera los trabajos de investigación o de su experiencia, podríamos fortalecer, porque sí somos conscientes que si bien es cierto hay mucha información, pero todavía nos falta material exclusivo que se aplique a nuestra realidad. Todavía como docentes seguimos utilizando bibliografía de fuera de nuestro país, que tratamos de adaptarla como guías, ¿no? Porque obviamente estamos sectorizando en este caso este perfil y que definitivamente hay bastante para aplicar. Y es currícula. Claro. La currícula tiene que ser más actualizada, porque incluso he visto sílabos en otras instituciones cuando he estado trabajando en la parte de docencia, hay sílabos donde hay, libros, ¿no? De época ya 1900, 1980, no sé, ya están muy desactualizados, ¿no? Entonces falta actualizar también. Claro, si son libros de historia, definitivamente se mantiene la tradición, ¿no? Pero libros ya que sea, por ejemplo, de técnicas de guiado, ¿no? Del tema de habilidades blandas y demás, tendría que ser más actualizadas. Sobre todo, no tanto por un tema de años, sino porque estamos en una nueva etapa, estamos post pandemia y hasta los protocolos y procesos han cambiado. Exacto. Algo que no se tenía considerado, pero ha cambiado y tenemos que migrar a la tecnología, a esta nueva etapa que se está desarrollando y bueno, sin perder la vocación de servicio que se mantiene siempre, ¿no? Miriam, en el ámbito académico, por ejemplo, dentro de la formación, si tuvieras que dividir en porcentajes, ¿cuánto le asignarías a la formación teórica y cuánto le asignarías a la formación práctica para un guía de turismo? El 70%, 80% práctico y el 20% teórico, porque más estamos en campo, ¿no? Entonces necesitamos más que todo interactuar, ¿no? Conocer más lugares, ¿no? Es lo que aplicamos nosotros cuando trabajamos dentro de las instituciones, ¿no? Con los alumnos es preferible estar en el campo, es preferible la investigación de la zona, ¿no? Y identifiquen los lugares, de lo cual ellos van a visitar seguro con los turistas, y la parte teórica también es importante, pero el mayor porcentaje puede ser 70% es para la parte práctica, ¿no? En teórica lo pueden ir desarrollando, pero donde tú vas a desenvolverte, donde tú vas a demostrar que en realidad conoces la zona, la ruta, que es muy importante, es la parte teórica, ¿no? Claro, por eso alguna vez me preguntaron, ¿por qué la carrera de guía no se brinda en universidad, 5 años? ¿No? Y también me indicaron lo mismo, porque también me hice esa pregunta, porque la universidad va más en función teórica en determinadas carreras, ¿no? Sí. Aunque ahora ya la practicidad sí está ingresando a todos los niveles educativos, sin embargo, aplica más a la teoría. Pero nuestra carrera de guía debe ser técnica porque es más práctica. Es decir, las primeras clases, recuerdo, nos brindaban en aula y ahora podría ser hasta virtual, ¿no? De ser necesario porque es una información. Pero donde el guía realmente demostraba ese perfil, demostraba esa vocación, era cuando estábamos en el museo, ¿no? Y la mayoría de las clases era la siguiente clase en tal museo. La siguiente clase en tal lugar, ¿no? Y teníamos que asumir costos de entradas, alquiler de movilidad, viajes, viáticos y demás. Nuestros padres nos han apoyado, de hecho, bastante para poder no solamente investigar por nuestra cuenta, sino porque era parte de la currícula, ¿no? Entonces, era muy importante el hecho
tema práctico, porque por historia los podíamos saber de memoria, pero cuando ya nos trasladábamos a un museo o nos trasladábamos a un lugar real, no sabíamos cómo explicarlo, no sabíamos orientarnos, no sabíamos manejar el grupo, no sabíamos identificar las situaciones. Por ejemplo, si es una cerámica globular, azapuente, o sea, la idea era ahí, no solamente por imágenes, ¿no? Quizá la parte arquitectónica, los tipos de pinturas, surrealista, realista, cubista, indigenista, o sea, todo lo hacíamos en el museo, ¿no? Y si te equivocabas, el profesor te decía, no, esto es así, esto es allá, entonces te reforzaba, te hacía un feedback, ¿no? Un feedback para poder tener en cuenta en qué habíamos fallado y en qué podíamos mejorar, ¿no? Entonces, eso es muy importante, que bueno, en mi época en lo que es docente, yo he tratado de aplicarlo con mis alumnos, ¿no? Cuando hemos llevado cursos que son los cursos prácticos como visitas guiadas, técnicas de guiado, ¿no? No sé, elaboración de circuitos turísticos, paquetes turísticos, ¿no? Entonces, sí he estado saliendo con mis alumnos y ellos eran los que tenían que hacer la investigación y se les mandaba, ¿saben qué? Mañana nos vamos al centro de Lima, van a hacer estos lugares, todos van a aprenderse esto, no que mi parte me tocó la catedral, mi parte me tocó la plaza, no, todos aprenden todo. Entonces llegamos y yo ya le decía, señor José, usted empiece. No me podía decir, no, que mi parte ha sido la pileta, no. Todo me tiene que decir, empezando desde la plaza principal, la historia y todo por el estilo, ¿no? Entonces, y eso lo he estado aplicando con mis alumnos, ¿no? Ya, bueno, ya muchos de ellos ya egresaron y me encuentro en el campo. A veces me encuentro en Paracas, me encuentro en el centro de Lima, ¿no? Y para mí, pues, es un orgullo, ¿no? Porque tú ves que ellos se están desarrollando y cuando me he encontrado con ellos, incluso, y yo con alumnos, y me he encontrado con ellos, con grupos de pasajeros, y yo con otros alumnos, y hola, Mi, ¿cómo están? Nos hemos saludado. Siempre han dicho, no hagan de caso a la Mi porque la Mi presiona, la Mi es así, ¿no? Entonces, no porque tengan miedo, pero por ahí vamos, ¿no? Cuanto presionas, ¿no? Los alumnos van a aprender más y eso es lo que tú te sientes bien porque has logrado algo con ellos, ¿no? Que salgan pues a trabajar y eso es muy importante, ¿no? Creo que siempre recordamos más a los profesores que marcaron porque nos exigieron más, ¿no? O sea, de hecho que podemos recordar a todos, pero vamos a tener presentes aquellos que en algún momento hemos sentido que nos han hecho sufrir o nos han hecho amanecer. Yo le guardo bastante cariño a un profesor que espero vea también este video, que es un buen amigo y que, como decía, ¿no? Se tomaba la molestia de dibujarnos punto por punto las rutas y demás, porque él tenía el conocimiento, pero no habían las herramientas para poder desarrollarlo, pero él se ingeniaba en cómo hacernos llegar. Y gracias justamente a ese esfuerzo es una forma también de nosotros poder brindar este agradecimiento de la forma como nos desarrollamos, ¿no? Yo también encuentro a mis alumnos y los veo y me siento muy orgullosa de ellos, ¿no? Y si bien es cierto esta frase que dice el alumno debe superar al maestro, yo sí espero que muchos de los que podrían ver este video y están en el campo nos lleguen a superar, nos sorprendan, nos sigan sorprendiendo como en aulas con las exposiciones y trabajos que nos presentaban. ¿Te acuerdas? A veces pasaba más de lo que nosotros imaginábamos y bueno, hemos tenido de todo tipo de trabajo, ¿no? Bueno, es un tema muy amplio, ya habrá oportunidad de seguir hablando sobre esto, pero el mundo del turismo es muy amplio. Tenemos varias especialidades, ¿no? El tema gastronómico, tenemos la administración, tenemos el tema del guiado, por ir mencionando otros más. Hay cursos que compartimos, como el tema de introducción al turismo, creo que todas las especialidades lo llevamos, sí. Pero así como hay cursos que todas las especialidades dentro del mundo turístico compartimos, también hay cursos y temas que son específicos dentro de la especialidad o del perfil profesional. Y esto es uno de los puntos que vendría a ser las técnicas de guiado, ¿no? Si bien es cierto ahora, por ley, podemos desarrollarnos como guías en varias opciones de estudio que se nos presentan, pero
yo creo que las técnicas de guiado marcan un punto importante en este proceso y que desde ahí te da el soporte para el liderazgo, para la ética y otros puntos, porque si tú manejas unas buenas técnicas de guiado, te va a conducir a que puedas ir desarrollándote. ¿Qué tan importante consideras que son las técnicas de guiado como herramienta en el desarrollo de un futuro profesional, ¿no? Porque lo estamos analizando dentro del mundo estudiantil, formativo. Que es muy importante. O sea, las técnicas de guiado te ayuda a tener una buena interpretación y una buena interrelación con el cliente, con el pasajero, el turista y el atractivo, ¿no? Eso te ayuda a trabajar incluso en equipo, porque no solamente vas a trabajar en equipo con tus compañeros de trabajo, sino también el estar con turistas es un trabajo en equipo, porque si tú no tienes unas buenas técnicas adecuadas, no vas a poder liderar un grupo de pasajeros, ¿no? Dentro de las técnicas de guiado, nosotros tenemos que evaluar mucho lo que es la parte del comportamiento, características de un turista. No todos los turistas son iguales. Tienen diferentes motivaciones, tienen diferentes necesidades, ¿no? Algo que yo siempre les he dicho a los alumnos, tienes que saber lo que quiere, lo que necesita y lo que desea el turista para poder satisfacer esa necesidad, ¿no? ¿Y qué quiere él conocer, disfrutar, tener esa experiencia? Si tú como guía no tienes una técnica adecuada, no vas a poder llegar a lo que el turista quiere, ¿no? Conocer qué hizo un destino, cómo le estás dando la información, ¿no? Entonces, hay muchas habilidades que uno tiene dentro de lo que es la conducción de grupo y para eso nosotros utilizamos técnicas adecuadas, ¿no? En el caso no solamente utilizar lo que es movimientos corporales, movimientos gestuales, los ademanes, la sonrisa, que es muy importante, porque el carisma hace que tú enganches al turista con el lugar, ¿no? Sino también acá vamos a ver la parte del liderazgo, ¿no? Y también la parte de conocimiento. Una técnica de guiado, pero también tiene que ir acompañado del conocimiento, de la información que tú le vas a brindar al turista, ¿no? Yo he visto grupos de pasajeros, ¿no? ¿O será que yo siempre he tenido así bien marcado? Creo que nosotros de nuestra época siempre hemos tenido lo que el profesor nos decía, sí, tú tienes que hacer esto con los turistas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando viajo, siempre estoy en contacto, hago lo que siempre nos decía, la técnica de guiado, lo que tú vas a desarrollar con los turistas tiene que ser también de manera personalizado, ¿no? O sea, tú estás con el pasajero en todo momento, ¿no? Si vas a llevarlos a un lugar abierto, pues tienes que estar al costado del turista o el turista que esté contigo, porque tú también tienes que darle la parte de la experiencia, darle la confianza al turista, darle la seguridad, ¿no? He visto guías que están a 4 metros y el pasajero está pues igual, o sea, su distancia de 4 metros, ¿no? Está perdido y los pasajeros están tomándose foto, pero el guía sigue caminando, ¿no? Y también he visto que el guía llega, si es un grupo de 20 personas, llegan 10 y empieza con la explicación. Y los otros 10 se perdieron la explicación, ¿no? Entonces, el manejo de grupo, de la conducción del grupo, el manejo de las técnicas adecuadas que nosotros debemos de tener es muy importante porque de esa manera hacemos de que el turista se sienta satisfecho, ¿no? Buen guía, trabaja con nosotros en todo momento, nos espera, estamos dando una mejor calidad con la técnica de guiado, ¿no? El turista, si no ve que hay una conducción de grupo adecuada, lo que va a hacer es hacer lo que quiere. Ese guía me aburre, ¿no? Nos deja. He escuchado que hay turistas que dicen, pero ya está al fondo, no nos escucha. Entonces, no hay una llegada con el pasajero, ¿no? Entonces, de una manera, las técnicas de guía nos ayudan también a interpretar la parte del patrimonio, a mostrarle, enseñar todo lo que hay en el lugar que ellos van a visitar, ¿no? Tiene que interactuar, hay dinámicas que nosotros utilizamos dentro de la técnica de guiado, utilizamos algunos recursos, por ejemplo, imágenes. No existe la iglesia, pero tenemos una foto antigua. Por ejemplo, la catedral de la Reserva Nacional de Paratas, ¿no? La catedral, ¿cómo fue? Pero ¿cómo habrá sido? ¿Habrá sido una iglesia? En realidad, no, es una formación arqueológica. ¿Y dónde está? En la Macri. Tú puedes mostrar las imágenes, ¿no? Si tú vas en la zona, no sé, pues donde hubo un árbol de guarango, antiguamente ya, acá está, tenemos la imagen. También podemos utilizar ese tipo de recursos, ¿no? Podemos utilizar imágenes, fotos de algo que ya no está.
pero al menos para que el pasajero tenga. O sea, la técnica de guiado es amplia en realidad, ¿no? Entonces es muy importante. De todas maneras, siempre se debe de utilizar, ¿no? Claro, considero que la herramienta principal de un guía debe ser su conocimiento. Claro. ¿No? Porque si tú tienes un conocimiento determinado, te brinda seguridad, te brinda la oportunidad de poder desarrollarte y enfrentarte a turista que venga, ¿no? Sí. De hecho que obviamente no vamos a saber todo. Por ahí nos pueden hacer alguna pregunta que quizás no lo tenemos en cuenta, pero también es la forma de inmediatamente buscar la respuesta y brindárselas, ¿no? Pero ya al tener un conocimiento estable y amplio, ¿no? Porque nos miden por ese nivel, entonces ya las técnicas fluyen. Porque al sentirte seguro, tú puedes apostar por varias opciones, herramientas, ¿no? Oportunidades que se te brindan de acuerdo al perfil, a la temporada, el lugar, a la necesidad, a la especialidad, todo lo que se nos pueda presentar. Y definitivamente las técnicas de guiado son muy importantes siempre y cuando tengamos el conocimiento. Y esto, si bien es cierto, mi profesor, que ahora es un amigo, en algún momento en aulas me enseñó, y hasta el día de hoy me da algunos tips que no lo había considerado en su momento, ¿no? Y cuando él decía, las técnicas de guiado y demás, pero me dice, las técnicas de guiado no van a tener un buen resultado si tú no tienes previamente el conocimiento. Claro. Entonces, preocúpate primero por aprender, y esto me lo ha dicho ya hace poco, ¿eh? Ya con 20 y tantos años de servicio, él me hizo entender lo siguiente, ¿no? Primero, el alumno tiene que tener el conocimiento. Claro. Si el alumno no tiene el conocimiento, así le brindes todo un taller y una capacitación de un año de técnicas de guiado, no va a tener un buen resultado, porque las técnicas de guiado ya te permiten que tú te puedas desarrollar. Claro, mientras tanto no. Exacto. Y sumado al tema de las técnicas de guiado, creo que otro punto importante que tiene un guía de turismo es el tema de la psicología turística. Sí. ¿No? ¿En qué consideras que la psicología turística podría fortalecer o ayudar al guía que no lo tienen otras carreras afines al guía? Muy importante. Yo recuerdo mucho que yo llevé psicología del turismo, ¿no? Porque aquí nos ayuda a conocer diferentes tipos de comportamientos y características del turista. O sea, el turista, los tipos de turista que tenemos, ¿no? El sabelotodo, el amargado, el turista callado, el nervioso, ¿no? El sanguíneo, o sea, el paternalista, el acosador, aunque no lo creas, el acosador, yo le digo a mis alumnos, por si acaso el acosador, ¿no? Y pero ¿cómo debe ser? Hay técnicas adecuadas que nosotros tenemos que aplicar, porque no le vamos a pegar ni lo vamos a botar al turista. El turista es un cliente más, sino que es un tipo de comportamiento que tiene que nadie lo sabe, ¿no? Entonces, cuando tú llegas al tour, el turista te está esperando la salida de la agencia de viaje o terminando el tour, y tú dices, pero ¿por qué me estaba fastidiando? Y es así, o sea, son tipos de comportamientos que van a tener. Entonces, en la parte de la psicología turística nos ayuda mucho, ¿no? En el caso de pasajeros, ¿no? Tener conocimiento de cómo vamos a enfrentar, ¿no? Estas características del turista y cómo debemos de tratar. Hay técnicas donde podemos nosotros aplicar, ¿no? Adecuadamente cuando tenemos grupos de personas, ¿no? Tenemos que saber la parte, pues, del perfil del turista, tenemos que saber su nacionalidad, tenemos que saber qué tipos de características tiene, si es europeo, ¿no? Si es de la parte de América del Norte, del Sur, Centro, no sé. Hay diferentes tipos de comportamiento que ellos tienen, creencias, ¿no? Quizá yo no puedo hablar, no sé, por ejemplo, a mí me ha pasado que he tenido pasajeros o turistas colombianos y eran judíos. Y justo dentro de una información que brindaba, hablé de judíos y no me percaté de que ellos eran así, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Para eso nosotros nos dan una lista, incluso de la religión, ¿no? Saber qué información vamos a dar. Pues es una manera de cómo nosotros vamos a ir conociendo a nuestros turistas de acuerdo también a las necesidades que ellos tienen, ¿no? Pueden ser que tengan algún problema de salud, pueden no solamente salud, no son la gripe, alergia, sino también pueden tener otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante porque tenemos que identificar ese tipo de
características que puedan tener ellos para poder asumir incluso alguna situación que se nos pueda presentar, ¿no? Así es. El tema de la psicología, considero que aplica a todo. Sí, de acuerdo a los factores en los cuales nos podamos desarrollar. Pero en el tema psicológico yo sí considero que es muy importante. Y para aquellos alumnos que están en formación o egresados que muchas veces me preguntan, Miss, ¿qué me recomienda estudiar o qué me recomienda de repente ver videos, entre otros, para complementar mi formación? Bueno, acá les estamos brindando la respuesta de nuestra experiencia, ¿no? De nuestra experiencia en este caso. Y al menos a mí la psicología turística me ha enseñado lo siguiente, ¿no? Cuando subimos a un bus, por ejemplo, de 40, 50 personas, pasajeros, así sea de una misma delegación, son diferentes. Sí. Y si es un grupo compartido, tenemos niños, adultos, personas mayores, geriátricos, unos quieren dormir, otros quieren bulla, el otro quiere música, y manejar a todos, tenerlos contentos, al que quiere música, tenerlo contento, y al que quiere descansar también, es un manejo. Y tienes que ver qué perfiles, más allá del perfil que nos puedan indicar, porque así sea colombiano o argentino, son diferentes, no los podemos etiquetar igual, o por una mala experiencia podríamos pensar de que todos son iguales, ¿no? Sí. Es bien complicado. Y no solamente el tema de la diferencia de perfiles, sino también por tiempo, porque cuando los tenemos en un city tour, bueno, pasaron 5 horas y se nos hacen largas a veces, pero pasó un full day. Pero estos viajes de 5, 7 días que a veces hemos tenido que asumir. 10 días. O más días, 15 días que teníamos que viajar con delegaciones, era mantenerlos a todos contentos, ¿no? Y la psicología turística a mí me enseñó ver el tema justamente de los comportamientos. Desde el punto de cómo se vestían o se maquillaban, ¿no? Porque si ya yo trabajo mucho con el tema de la psicología de colores para otras personas y en situaciones, ¿no? Entonces, si veía personas de repente con colores neutros y ciertas características, no es determinante, pero sí me daba más o menos una idea del perfil, del gusto, ¿no? Si eran más alegres, más serios, y ahí poco a poco los iba como que evaluando, viendo y ver la forma de cómo tratar, ¿no? A pesar de que estaban en un mismo bus, a un grupo lo trataba diferente, no por marcar diferencias y así, sino por la necesidad que tenía, ¿no? Inmediata. Pero al final todos quedaban contentos. Entonces la psicología turística, por lo menos a mí me ha ayudado mucho para poder asumir grupos, delegaciones y hasta mis alumnos, ¿eh? No solamente como guía, sino como profesora, porque me marcaba los perfiles de la personalidad que podía asumir. Y de acuerdo a eso les iba brindando de acuerdo a las necesidades que ellos tenían, esos beneficios, ¿no? Entonces, sí considero que es muy importante desarrollarlo, ¿no? Y no tenerlo solo como un curso en malla que sea teórico, sino tener la práctica y aplica. Porque una cosa es que el profesor, ¿te acuerdas? El profesor nos decía, les va a pasar esto, tienen que hacer esto, pero no lo entendíamos. Recién, y muchas veces ya hasta ya profesionales, me sucedió. Y yo decía, sí, el profesor tenía razón, ¿no? Pues ahí está el aprendizaje. Sí, por ejemplo, a mí me tocó una pasajera, nacional, pero parece que algo le pasó el día que hacía un tour, que se puso a gritarme, que no quería que la toquen. Yo le ofrecí mi mano para ayudarla a bajar una escalinata. No me toques, suéltame, todo apesta, que no me gusta. Y ese tipo de pasajeros son pasajeros conflictivos, ¿no? Entonces tú tienes que saber cómo tratar a esa persona. Si tú no estás emocionalmente bien, entonces no vas a poder afrontar esa situación. Quizá si tú tienes también una característica en cuanto a tu carácter, que no eres flexible, porque para ser guía tenemos que ser flexibles. Tampoco no vamos a permitir que un pasajero nos grite o nos ofenda, pero hay una manera
de cómo nosotros podemos tratar de solucionar ese tipo de situaciones que se puedan presentar. A mí se me han presentado bonitos momentos, pero también he tenido pasajeros que me han gritado, que no han querido que tomen fotos, ¿no? O la clásica, ¿no? Como una vez me dijo, ay, ya quieres irse al restaurante porque seguro te dan comisión, ¿no? Y adelante los pasajeros, ¿no? Entonces, yo no le voy a responder, ¿no? Mal, ¿no? Solamente me quedó sonreír y decirle que tenía la opción de poder ir a otro restaurante, que no había ningún problema, ¿no? Entonces, es una manera empática y en este caso una comunicación más asertiva que debemos de tener, saber escuchar primero para poder tener una buena comunicación con este tipo de pasajero conflictivo, porque al final, estos pasajeros conflictivos, si tú les sabes solucionar, ¿no? Sus problemas o trata de, no sé, de quizá dar por donde ellos quieren que des, o sea, darle la razón, aunque no tengan la razón, tenlo por seguro que son los primeros que te van a recomendar, ¿no? Te van a recomendar. Entonces, sí, yo siempre le digo a mis alumnos, de la puerta a la calle, toman esas mal, has tenido problemas, de la puerta a la calle, jálate cabello, pégate, grita si quieres. Pero una vez que entres a la empresa, trabajas en una agencia o subes a un bus, tienes que sonreír, ¿no? Porque si nosotros vamos a cargar nuestros problemas, lo primero que voy a hacer es veo un turista, igual el turista también tiene problemas y el turista lo primero que va a hacer es, ya está sonriendo, ya, aquí me desquito contigo. Y te va a hacer la vida así, te va a querer complicar, ¿no? Y tú tienes que seguir sonriendo y viendo cómo solucionarlo, ¿no? Si tú subes a un bus y has tenido un problema, no te vas a agitar con los pasajeros, ellos no tienen la culpa de tus problemas, ¿no? Entonces, el trabajo del guía, ¿no? Para todos los que quieran ser guías, es eso. Vamos a tener que afrontarnos a diversas situaciones y complicaciones con ese tipo de pasajeros. Porque hay pasajeros que te van a aplaudir, que te van a decir, excelente, buena información, es tu cumpleaños, te van a cantar el Happy Birthday, por ahí te van a decir, mira, muchas gracias, te estoy regalando este recuerdo, te invitan, te decían, ¿no? O mira, aplauso para el guía, o seguro por ahí alguien dice, mira, te regalo una mochilita, eso es parte de ellos, o al final los tips, ¿no? Toma tus tips, ¿no? Que no es obligatorio en realidad, ¿no? Pero es parte del agradecimiento o simplemente un aplauso. Eso es el agradecimiento del turista. El turista, si te agradece de diferentes maneras, es porque está contento por cómo tú le has dado el servicio, ¿no? Pero hay que conocer bastante al turista, ¿no? Y no pelear. Hay que respirar. Siempre mi profesora me decía, respira 10 segundos y sonríe. Y es lo que siempre he hecho hasta ahora. No he tenido felizmente ese tipo de situaciones. Claro que he sabido solucionarlo, porque tal vez ese pasajero, hay que ponernos en el zapato del pasajero. El pasajero tiene problemas o quizá ya le pasó algo en otro lugar y piensa que le va a pasar lo mismo. Seguro lo han estafado, no han cumplido con el servicio, ¿no? Y somos nosotros que tenemos que demostrarle que en realidad no es así, para que cambie ese tipo de mala experiencia a una mejor experiencia, ¿no? Entonces, por eso es importante la psicología y nosotros tenemos que también estar bien emocionalmente, si no, no vamos a poder cuidar mucho al pasajero, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Tenemos que estar bien porque somos el soporte, somos quienes asumen la responsabilidad y considerar que la mayoría de los pasajeros muchas veces viajan porque quieren relajarse, ¿no? Me ha pasado algunos PAS que me dicen, yo en este viaje quiero olvidar, tengo 1000 problemas, entonces en estos 2 o 3 días ayúdame a que sea el viaje de mi vida, me dijeron, ¿no? Porque quiero pasarla bien como para sanarme, curarme y cuando regrese yo poder afrontar esta situación que tengo que asumir, ¿no? Imagínate que hasta te piden ese soporte, porque no solamente es informar, o sea, el guía es más completo de lo que podríamos manejar, ¿no? Porque hasta el docente viene, te enseña y listo y se va, ¿no? Te hace un seguimiento, pero ya un guía, aquellos que han tenido experiencia de viaje de 5 o 6 más días, tu pasajero quiere que le expliques, quiere que le tengas paciencia, te cuenta sus problemas, espera que le indiques qué puede comer, dónde puedo tomar fotos,
en otros tipos de servicios, por ejemplo, tú estás en un hotel, te brindan el servicio de hotel y el pasajero se va. Estás en el restaurante, se alimentan y se van, pero el guía está en el hotel, en el restaurante, en el transporte, en el tour, desde que sube al bus hasta que retorna. Entonces o sea, nos convertimos en asesores, en psicólogos, parecen a veces nuestros hijos porque todos nos preguntan, protectores, no comas esto, ten cuidado, ponte acá, estamos atentos de que si hay baches no se vaya a caer la maleta o la botella, ten cuidado esto, cuidamos sus cosas. A veces mi maletín se me perdió, pero no se me perdió el maletín del pasajero, ¿no? También pasaba eso porque implicaba la responsabilidad y muchas veces hemos asumido riesgos nosotros con tal de que nuestros pasajeros estén bien. Y ahí viene justamente el siguiente punto. ¿Qué tan importante es la toma de decisiones y la solución de problemas que los alumnos tendrían que más adelante desarrollar, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Y incidimos en el tema de las prácticas, ¿no? Porque eso fortalece, porque un buen guía, si es que nos estamos formando y tenemos la proyección más adelante de trabajar y ser competitivos, esa toma de decisiones para solucionar estos problemas. Sí, tiene que ser, primero, de todas maneras se te va a presentar un problema, de todas maneras, fuerte, suave, pero se te va a presentar. Así que no podemos decir que hoy día no me va a pasar nada. O sea, positivamente tenemos que ser siempre, pero tenemos que estar preparados. Te puede presentar, a mí se me han presentado muchas situaciones, ¿no? Hasta choques. Ir a una embarcación, por ejemplo, también mi embarcación se metió en una cueva y chocamos, no sabíamos cómo salir, se apagó el motor. Y yo recién era mi segundo día de salir en ese tour. No quedé traumada ni nada por el estilo. Pero yo era nerviosa y los nervios se te presentan en el momento porque no sabes qué hacer y lo único que te queda es trabajar en equipo con tu piloto, que es el capitán de la embarcación, y hablar con los pasajeros y tener que tener un don de mando, ¿no? Porque tú no puedes decir, por favor, no puedes pedir por favor. Cuando hay una situación de esta magnitud, ¿no? Y si ocurre, lo primero que tienes que tener es un don de mando, ¿no? Entonces, eso es lo que me pasó a mí. Tuve que tener un don de mando con mis pasajeros y decirles a todos que se sienten, porque en este momento vamos a arrancar la embarcación, vamos a salir como sea, ¿no? Entonces, cuando nosotros tomamos una decisión, tiene que ser primero tenemos que evaluar la situación, ¿no? No puedo tomar una decisión porque se me dio la gana de tomar ya ahorita todo. No, hay que evaluar la situación, ¿no? Con tranquilidad, ¿no? Porque si no, va a ser una mala decisión y no voy a poder ayudar como debe de ser. Primero, calmarme, tranquilizarme si hubiera ese tipo de situaciones, ¿no? Y ver la situación del entorno alrededor, porque eso me pasó. Estábamos dentro de una cueva, entraba el agua y el motor se apagó. Claro. Golpeaba con aire. Golpeaba y no estaba permitido entrar a las cuevas, pero el capitán, por querer sentirse mejor, no cumplió con esa norma y nos metió pues a todos a la cueva y no podíamos salir porque el oleaje entraba. Yo dije, acá se voltea y ya no vamos a estar, ¿no? Y nadie enterado. Y nadie enterado porque como es cerrado, teníamos que llamar a la capitanía del puerto, ¿no? Y esto me pasó en Paracas, para que sepan. Con todo y Paracas ya lo saben, porque ellos, incluso todos ahí yo salí. Y bueno, al final tuve que yo sentarlos a todos, voz de mando, vi la situación, y ahí arrancamos y salimos, ¿no? Claro, cuando salimos, los pasajeros dijeron, señorita, en ese tiempo era señorita, porque todavía no tenía hijos, era más joven. Y yo decía, bueno, pues si me pasa algo será en mi carrera, ¿no? Ya mi vida es así, ¿no? Pero ahora ya no lo pienso así, pues no. Oriénteme así, Dios que... ¿no? Exacto. En ese tiempo dije, bueno, ya. Pero ¿qué me dijeron los turistas? Señorita, está entrando agua en la embarcación, ¿no? Y de verdad, la embarcación se había rajado y entraba agua. Entonces tuvimos que ir llamar a la capitanía del puerto, nos hicieron un transbordo
y empezaron a subir los pasajeros, después yo ya subí y el capitán se quedó porque amarró la embarcación en la isla, pero tenía que esperar que alguien lo traslade, pues, ¿no? Con embarcación y todo, ¿no? Entonces, nosotros para poder tomar una toma de decisión de esta magnitud, si fuera algo parecido a lo que me pasó, primero hay que calmarnos, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a estar nerviosos, vamos a mostrar que esa inseguridad, el pasajero va a sentir miedo también, ¿no? ¿Por qué? Porque te está viendo a ti con miedo, ¿no? Entonces tú tienes que estar tranquila. Lo que yo hice fue ver el entorno alrededor, ¿no? Ver qué tipo de pasajeros tenía, niños, adultos, jóvenes. Ver también la parte emocional, ¿no? En esa parte cómo calmarnos y de ahí ya solucionarlo lo rápido, lo mejor posible para evitar algún tipo de accidente o situación fuerte, ¿no? He tenido otro tipo de problemas, quizá ya no de esa magnitud, pero por ejemplo, en el caso pues de las comidas, ¿no? Que a veces no se cumplía con el tipo de alimento. El restaurante no quería darnos lo que se había hecho de pedido. Ya habíamos separado, también teníamos que ver la manera de cómo solucionar, ¿no? Algún tipo de enfermedad, porque también se te puede presentar algún problema de enfermedades, un pasajero que Alergia, sí. tú no le puedes echar la culpa al restaurante, porque primero, vuelvo a repetir, Analizar qué pasó. qué pasó antes de pasajero, preguntarle qué comió antes. Si te dice no comí nada, entonces puede ser acá. Pero si él te dice, mira, yo me comí, no sé, algo en la calle antes de venir, La predisposición, tal vez. tampoco no podemos echar la culpa al restaurante, que seguro no fue culpa de él. Entonces, eso es muy importante en cuanto a la parte de la toma de decisiones, ¿no? O sea, hay diferentes tipos, ¿no? Que nosotros tenemos que estar preparados, pero siempre es primero evaluar. Y esto nos lleva a nuestros inicios, ¿no? Porque muchas de estas tomas de decisiones, por ejemplo, en tu caso, tuviste esa experiencia en Paracas cuando recién iniciabas. Claro. Ahora ya la ventaja de la tecnología y otros factores hacen de que estas incidencias sean menores, ¿no? Porque es más fácil ahora identificar. Por ejemplo, en mi caso, yo sí he tenido algunas situaciones también de accidente. Por ejemplo, todos en el lado derecho, te diré, del Cerro San Cristóbal, ¿no? Casi mi carro se voltea y tengo este dedo dislocado. En Chincha, bajando del sur, me mordió un perro. A Dios gracias no fue mi pasajero, por un lado, porque si no se me venía un problema. Pero por el otro lado, yo sí me llevé todas las vacunas antirrábicas que me tocó. Y al día siguiente ir con mi brazo así sujeto porque tenía que guiar canta. No habían guías, ¿no? Claro, ese equipo era un poco guías también. Y la otra opción que me pasó también a veces no medimos los riesgos porque los guías a veces nos creemos superhéroes y queremos solucionar todo. Crucé mal la vía para que mi carro no se vaya y me atropellé una moto en Ayacucho, ¿no? El primer día, y así cojeando con la situación que se me presentó, seguir guiando, conduciendo el grupo. Yo era un bus. Y Ayacucho, Semana Santa, no es nada fácil, ¿no? Entre otras situaciones que también he tenido que pasar, intentos de asalto y otros donde tienes segundos. O sea, no tienes otra opción. De tu decisión, de esa toma de solución que puedas brindar, está muchas veces la vida de tus pasajeros, de tu conductor y tuya. Como bien dices, al inicio, en la etapa que nos ha tocado afrontar era como que, bueno, somos solos y ya. Pero ya a medida que avanzamos, tenemos familia, tenemos que regresar, entonces ya no es tan fácil. Sin embargo, ya con todas las facilidades que podríamos tener, ya la tecnología, entre otros, es más detectable estos procesos, pero no hay viaje perfecto. Yo siempre le he dicho a mis alumnos, algo similar a lo que tú dices. Pero sí se va a sentir perfecto si el guía tiene la capacidad y el criterio de tomar las decisiones más acertadas. Porque si percibimos un olor raro, puede ser el tema de la llanta o puede ser algo, ¿no? Si percibimos un sonido poco inusual, podríamos ya ir previniendo algo que podría suceder, ¿no? Me acuerdo que un día entré a la cocina y uno de los guías mayores, que yo estaba bajo cargo, me dice, no puede ser, la olla de chicha está al costado de la cocina. Y yo le digo, pero
es normal, ¿no? Y me dicen, no, pues tiene limón, se va a vinagrar. O sea, son pequeños detalles que uno de repente no. Y dicho y hecho, cuando sirvieron la chicha estaba vinagre. Y es un punto básico que uno de repente no lo podría considerar, pero te perjudicó toda la experiencia del almuerzo en ese lugar. Que si bien es cierto, luego te cambiaron por una bebida, una gaseosa, pero ya tienes la incomodidad de que te sirvieron una chicha vinagre, que no van a decir sí porque pusieron la olla al costado, sino ya el tema de manipulación, qué productos nos habrán traído, seguro quieren bajar los precios, por eso nos están ofreciendo eso, y muchas especulaciones que muchas veces el guía, que hasta estafadoras a veces nos han dicho, ¿no? Hasta la comisaría. Sí, he llegado también a la comisaría alguna vez por un tema de una situación que se presentó, que bueno, ya con la práctica. Yo creo que cuando antes de viajar lo veíamos todo bonito. Sí. Ahora viajamos y así sean nuestras vacaciones, ya no lo disfrutamos, ¿no? Porque ya estamos pendientes de todo lo que podría ser, pero aún así lo disfrutamos. Es muy importante el tema de la toma de decisiones, el tema de la psicología turística, las técnicas de guiado, todo, pero sí creo que hay que reforzar que esto se adquiere más en la práctica. Sí, por eso es importante los juegos de roles, ¿no? Los juegos de roles es lo que hoy en día se debe de practicar bastante cuando hablamos de psicología, por ejemplo, turística, tipos de pasajeros, ¿no? Que los alumnos se transformen en psicología de pasajeros, ver cómo lo soluciona el guía en ese tiempo, ¿no? En ese momento, ¿no? Por eso uno dice, yo quiero ser guía, porque no es que yo quiero ser guía porque quiero viajar, sino que porque también tienes una responsabilidad. Aparte que los guías somos muy observadores, ¿no? Ahí viene lo que es la parte del CRM, el factor humano. En el factor humano te enseñan una comunicación adecuada, te enseñan liderazgo, te enseñan solución de situaciones, resolución de problemas, conflictos. Te van a enseñar que tú tienes que percibir la amenaza, porque la amenaza puede ser incluso un pasajero, y ese pasajero puede provocar un accidente, ¿no? Quizá el pasajero, no sé, pues percibe que es un pasajero muy, no sé, que está por aquí, que está por allá, ¿no? Y no mide el riesgo y se toma foto en el acantilado y tú le estás diciendo, señor, por favor, acá, ¿no? O sea, tú tienes que estar con él y darle la seguridad, darle la información que esa zona donde va a tomarse fotos no, para él va a ser peligroso, ¿no? Entonces tú tienes que detectar esa amenaza, porque si ese pasajero no te hace caso, tú no observas, porque muchos guías veo que están durmiendo, están con el celular. Tú tienes que percibir esa amenaza desde que el pasajero sube al bus, ¿no? O que estás viajando con ese pasajero. Aunque no lo creas, los pasajeros provocan accidentes también. Sí, y te malogran todo el viaje, de alguna forma, ¿no? Sí. Porque tú le dices, no haga esto, tengan cuidado. Y no, que yo pago mi plata, que yo he pedido, que ese y el otro, pero no miden las consecuencias. Y sí he tenido situaciones donde el pasajero ha tenido que asumir responsabilidades por su imprudencia, donde si este pasajero ha sido adecuado con los demás, los pasajeros son hasta cierto punto empáticos y dicen, ya está bien, vamos al hospital, lo acompañamos y tienes que salir de la ruta. Pero si este pasajero tuvo una actitud negativa, incómoda y demás, los pasajeros ya ahí pierden, ¿no? Y dicen, déjalo, no es nuestro problema, y prácticamente lo abandonan. Bueno, es un tema muy, muy amplio. Hoy hemos tratado de resumir. Posiblemente vamos a seguir compartiendo estos temas con Miriam y otros especialistas, porque nuestro objetivo en este caso ha sido compartir nuestras experiencias que van en función de la formación, del perfil y de lo que los guías tendrían que fortalecer. Ojo que lo que hemos compartido no significa de que en la carrera tenga aspectos negativos o conflictivos o inseguridades. Es parte del proceso que nos puede suceder en cualquier ámbito laboral, ¿no? Sí lo estamos compartiendo porque es parte de nuestros inicios y en función a estas experiencias que nosotros estamos contando es que las nuevas generaciones lo pueden considerar, ¿no? Entonces, para los que tienen vocación de servicio para la carrera de guía, sigan apostando, sigan formándose, tomen como consejos nuestra experiencia. Lo tratamos a título personal, ¿no? De lo que nosotros hemos podido experimentar
de todos estos años y que de alguna manera podrían ser importantes para las próximas generaciones. Bien, vamos a tener una nueva propuesta más adelante, quizá ya no del tema de formación, que es lo que hemos visto ahora, sino del tema quizá laboral, ¿no? Sería interesante hacer otra interacción, pero ya viéndolo del aspecto competitivo para el empresario o la agencia de viajes o aquel que necesita contratar a un guía de turismo, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? Bien, entonces quiero enfatizar lo siguiente, que ahora lo hemos visto de una percepción personal de la experiencia de Miriam, como especialista invitada el día de hoy, de mi experiencia que posiblemente ha complementado algunos puntos. Es posible que también otros colegas tengan sus propias experiencias y tengan sus propias conclusiones a las que puedan llegar, pero sumado todo esto creo que va en función a un objetivo, ¿no? Que es fortalecer la profesionalización de lo que es el guía de turismo y que con estas enseñanzas pues ellos los puedan tomar lo bueno, lo que les parece y también fortalecer su propia experiencia, ¿no? Porque cada uno crea su propia experiencia. Miriam, para cerrar, ¿algún mensaje, algo que quieras mencionar? Bueno, sí, todos los jóvenes que están o que piensan estudiar la carrera de guía de turismo y los que ya están estudiando, que sigan, ¿no? Sigan, ¿no? Que manejen mucho esta parte, como habíamos hablado, las habilidades blandas, que aprendan a trabajar en equipo, que sean muy autónomos, que sean investigadores, ¿verdad? Que manejen todo lo relacionado a lo que es la parte de las características, que aprendan bastante, hacer que investiguen acerca de lo que se les está enseñando en la actualidad, especialmente en la vocación de servicio, ¿no? Que es lo que ustedes deben de tener para poder ser buenos guías y puedan ejercer esta bonita carrera, ¿no? Con mucha pasión, porque eso es lo que digo, ¿no? La carrera de guía es tener pasión por lo que estamos haciendo. Bien, y por mi parte, puedo aconsejar a los estudiantes y a los egresados que están en proceso que la parte práctica es importante, ¿no? Si la institución o la empresa en la que trabajamos o nos formamos nos puede brindar las prácticas, pero es muy importante que ustedes busquen sus propias prácticas. No nos justifiquemos en que no me brindaron, no me dijeron. Ahora hay formas diversas para poder practicar y para poder formarse. Bien, entonces es importante que ustedes lo consideren. Mientras más formados, mientras más capacitados, mayor conocimiento, habilidades, destrezas y demás podamos tener, vamos a poder superar y afrontar cualquier situación, cualquier riesgo que se nos podría presentar, porque es parte del proceso y queda en ustedes. Para algunos la carrera de guía de turismo está considerada como la carrera más culta del mundo, porque como bien lo mencionamos hace un momento, el guía tiene que tener conocimiento de todo lo posible. Sí, se va a especializar en lo que posiblemente le interese más, se desarrolle mejor, tenga las habilidades, pero al final de este proceso tenemos que saber todo. Somos orientadores, somos a veces psicólogos, hasta a veces somos enfermeros. Sí, obviamente respetando las normas y respetando el hecho de no pasar la línea de las otras especialidades que complementa con nosotros. Y ahí va la fusión también del tema de la ética en la profesión. Bueno, hay mucho más para hablar sobre ese tema. Recalco, hoy lo hemos visto de un tema vocacional, de formación académica dentro de nuestra experiencia y las especialidades formativas que tenemos. Y queda pendiente, Miriam, una siguiente parte, ¿ya? Pero ya lo veremos desde el lado ya profesional, donde competitivamente el guía tiene que desarrollarse para que trabaje paralela a la agencia que le está confiando su grupo, porque el guía representa esa agencia y si el guía toma las mejores decisiones, está bien preparado, esa agencia sigue adelante con su guía. Okay. Gracias por la compañía y la percepción de este video y los esperamos para una nueva presentación. Hasta otra oportunidad. Gracias.
donde no había tantas facilidades.